Amigos del canal 17, yo soy Enrique Córdoba, me complace saludarlos. Estoy en Milán, estoy en Italia, aquí en la casa, en el apartamento, taller, centro de producción literario y de arte de Fabio Rodríguez Amaya, un entrañable amigo bogotano que cada vez que paso por aquí, por Italia, por Milán, lo llamo y tiene la cortesía y la amabilidad de darme hospitalidad aquí en su apartamento para conversar. Este segundo programa quiero que se refiera a la vida en Italia. Pero antes, anoche, mientras Fabio hacía una pasta, lo escuché que decía que a nuestro amor solo lo separa un tren. Se refería, se refería a Ana Paula, su amor infinito, que vive en el centro de Italia, en Ancona. Explícame esa declaración de amor que haces a esa joven, Fabio. Bueno, pues eh, sí, una declaración de amor. En realidad la frase es de ella, porque yo lamento un poco su ausencia. Ella me dice, pero ¿de qué te preocupas si lo único que nos separa es un tren? Ahora, ella no dice ni la distancia, ni la diferencia horaria, ni nada, pero son casi 600 kilómetros que generalmente solemos hacer, o yo voy a Macerata, donde ella vive, que es una ciudad medieval preciosa, con la segunda o tercera universidad más antigua de Italia, y, y bueno, pues ella es una magnífica ilustradora, ante todo un ser humano absolutamente maravilloso, inteligente, dadivosa, generosa, brillante, culta, ilustradora, excelente ilustradora. Y nos conocimos pues en una convergencia de esas absolutamente motivadoras, porque la Biblioteca Luis Ángel Arango me encomendó hacer la curaduría, estructurar, inventar una exposición celebrativa del centenario del gran poeta colombiano y maestro Álvaro Mutis. Entonces, cuando la sugerente cultural del Banco de la República, la doctora Ángela Pérez, que es una entrañable amiga que conocí muy joven mientras hacía su doctorado en Francia, me dijo, bueno, pues hagámosla, pero ¿y qué? Y entonces yo le dije, de Mutis no quiero hablar, no me interesa la persona, no me interesa nunca el contexto, me interesa el texto. Me refería pues que quien estudia la literatura con honestidad y con principios éticos, pues se ocupa de los textos y no del contexto. Es siempre detestado eh, el gossip, el chisme en torno a los escritores y a los artistas, porque la vida de un artista es una vida muy compleja, es muy difícil dedicarse integralmente a una actividad como la que yo pues llevo ya 60 años activo, dedicarse a la pintura, a la escritura. Yo enseñé muy pocas cosas en la universidad, y uno de los puntos neurálgicos en mis clases era demostrar cómo el arte es absolutamente inútil, y la elaboración y la producción de arte pues es el hecho que genera mayor frustración. Explicaba que nunca hubo una revolución, nunca hubo un cambio en la sociedad, nunca hubo un evento epocal marcado por un hecho artístico, un hecho estético. ¿Por qué? Porque el asesinato de un rey hizo desencadenar la Primera Guerra Mundial, porque el magnicidio en los Estados Unidos de Abraham Lincoln pues marcó una época en los Estados Unidos. En Colombia misma, los magnicidios de los años 80, cuando nos mataron inútilmente a personajes absolutamente maravillosos como Luis Carlos Galán, como Carlos Pizarro, el papito como lo llamaban los militantes de la izquierda colombiana, pues son eventos que pueden transformar traumáticamente una comunidad, una sociedad. Entonces, enseñaba eso,
el arte no sirve para nada. Entonces, claro, ante las preguntas sorprendidas de mis estudiantes, ¿pero cómo? ¿Pero qué dice? Entonces yo les decía, miren, si usted escucha un cuarteto de Boccherini o escucha una sinfonía de Mozart, ¿qué sucede? O cuando lee un libro, por ejemplo, lee El Viejo y el Mar de Hemingway, o lee El Quijote de la Mancha, ¿qué pasa? Entonces los estudiantes muy pues jóvenes, jovencitos de 20, 21 años, respondían, no, pues profesor, pues entender la cultura española, entender que el Quijote es un gran personaje, que no es un loco, sino es un hombre absolutamente brillante, que lo que está haciendo es demoler un periodo histórico. Eh, pues eso me decía una chica, eso me suscita mucha emoción. Entonces yo le decía, ¿ves? Inútil, porque Cervantes murió casi muriéndose de hambre. Casi muriéndose de hambre en la inopia total, como morimos los artistas. Fíjense Van Gogh, fíjense Goya. Veamos el caso de Caravaggio, en qué condiciones muere. Casi el caso de Rómulo Rosso, el gran artista colombiano, que fue más famoso en México, en París y en Francia y en España que en la misma Colombia. Y fue el hombre, es el hombre al que le debemos el cambio estructural de la escultura latinoamericana a comienzos del siglo XX. Murió tapándose con los sacos, con los costales de los correos mexicanos. Entonces, yo le respondí a esa chica, a ese estudiante, le dije, fíjate, si la lectura del Quijote, o la lectura o escuchar, o ver una obra de teatro, incide sobre tu sensibilidad y te permite ser mejor, pues qué maravilla, que viva el arte, porque entonces el arte sí cumple una función, no la que quieren los ideólogos, los políticos, sino la que queremos los artistas, transformar corazones, despertar corazones sordos, los corazones sordos que pasan a nuestro lado. Fabio Rodríguez Amaya, bogotano, 50 años viviendo en Milán. ¿Qué tanto nos perdemos de Italia cuando venimos a este país que nos encanta por el arte? Más de la mitad de las enciclopedias están llenas de nombres de italianos en la geografía, los descubrimientos, las ciencias, en fin. Pero cuando venimos, ¿qué no sabemos de Italia? Que tú en 50 años nos puedes contar para que realmente sepamos cómo es esta sociedad, cómo es la cultura, cómo es el mundo italiano. Bueno, los códigos son siempre complicados de desentrañar. Yo creo que en el 99% de los casos se pierde el 99,9999% de lo que es en la esencia la cultura italiana. Por varias razones. Puedo pensar, por ejemplo, que la rapidez, la velocidad con que el turismo en el momento actual se vive, esa urgente necesidad de tener experiencias, de hacer cosas, pues impide. Voy a poner solo un ejemplo, Enrique, si estás de acuerdo. Yo siempre he considerado, conociendo muy bien este país y bastante bien toda Europa y no solo, que Milán es la ciudad menos bonita, pero siempre he sostenido que Milán es la ciudad más bella, por esa razón. Florencia, por ejemplo, o Roma, son la expresión del boato, de la belleza, de esa belleza que resulta oprimente, porque Roma, caminar por las calles de Roma y enfrentarse cada 10 metros a un monumento histórico, a un monumento arquitectónico, a saber que por ahí pasó Cicerón o por ahí recitó Virgilio, pues es algo que oprime. Milán, en cambio, es una ciudad secreta, porque Milán es una ciudad de cultura protestante, pero de fachada católica. Es una ciudad secreta, una ciudad cerrada. Pero cuando uno logra rebasar ese límite de la intimidad y el milanés se abre y se convierte en un amigo, en un ser absolutamente solidario para toda la vida hasta la muerte. Y así es Milán. Ayer cuando hicimos esta gira por la ciudad, yo les dije que existe
uno de los muchos proverbios en dialecto milanés que dice, el dialecto milanés es muy complicado, que dice el de denter per lu padrun, el de fera per lu barbón, que más o menos significaría la parte interior, lo que soy yo, lo que es mi casa, lo que es mi ciudad, es para nosotros, porque es nuestra riqueza, porque somos los ricos. Mientras que las fachadas, la parte exterior de la ciudad, la fachada de la casa, mi mismo cuerpo, es para los miserables. Es una expresión muy clasista, es una expresión muy racista. Los italianos suelen ser muy exclusivistas y muy racistas también, pero indica cómo Milán sea una ciudad secreta. Y yo creo que Italia es una ciudad secreta. Entonces, Italia no es solo pizza y no es solo mafia, así como Colombia no es solo coca y no es solo café. El entroterra, las raíces de la cultura colombiana como las raíces de la cultura italiana son muy antiguas. Recordemos, por ejemplo, que el hombre del Tequendama ya había domesticado el frijol 20.000 años antes de Cristo. Recordemos que en los Andes de América Latina se llegaron a domesticar 2.000 tipos de papas diferentes, que el maíz, el frijol, que son el origen nuestro, el origen seminal de nuestra vida, de nuestra existencia, en los años 10.000, 15.000, 8.000 antes de Cristo ya eran un dominio de las comunidades indígenas. Ejemplo de Chiribiquete, las pinturas murales más antiguas del mundo, que son no solo intento de representación, sino de expresión de lo que era el mundo, las cosmovisiones de nuestros indígenas. Italia es igual. Uno no puede caminar. Yo salgo de mi casa en Vía Volta 16, camino 50 metros, 100 metros y me encuentro con la iglesia, la única iglesia doble del mundo, Santa María in Coronata. Y bajo 200 metros por el Corso Garibaldi y me encuentro con una de las basílicas más hermosas, que es la Basílica de San Simpliciano. Y camino 50 metros más y estoy en el Castillo Sforzesco. Y salgo del Castillo Sforzesco y atravieso el Foro Bonaparte y me encuentro con el espectáculo de Piazza Cadorna. Y me adentro por Vía de Amicis y llego a Porta Romana y encuentro pues todo el esplendor de las murallas españolas, el esplendor de una puerta antigua que es la que conduce teóricamente hacia Roma, virtualmente hacia Roma. Y así sucesivamente. Voy al Castillo Sforzesco y descubro solo por intuición que hay una línea, un eje que une el Duomo de Milán, que es el epicentro de la ciudad, con la ciudad de París, con la ciudad de Madrid, con la ciudad de Moscú, en líneas rectas. Que Napoleón, no acaso Napoleón Bonaparte, ese infame, ¿sí? Emperador de una grandeur francesa autorreferencial, que definieron lo universal, la civilización, ¿sí? Que me parece a mí, me parecen invenciones completamente ridículas, ¿sí? ¿Qué es lo universal? Eso lo inventaron los franceses como autorreferencia a lo que era francés. Entonces uno no puede pues, tragar entero ese cuento. Y resulta que sí existe, porque Napoleón impuso la construcción del Arco de la Paz como símbolo del dominio sobre Italia y decidió que el Castillo Sforzesco y el Broleto antiguo, donde se gobernaba, se administraba la ciudad de Milán en el medioevo, iba a ser el centro de su imperio y Venecia su sala de recibo. Hablemos de algo importante, además de lo que acabas de decir, hablamos de algo importante. ¿Por qué se come pasta en Italia? Bueno, porque la pasta la trajo Marco Polo y la pasta es una gran invención. Yo mismo sé, lo digo sinceramente, preparar más de 100 tipos de pasta distintas, porque cada pasta, ustedes han oído hablar de los espaguetis, de los tagliatellas, de le mezzepene, de rigatoni, de maccheroni, de paccheri. Cada pasta impone un tipo de salsa diferente, la pasta asciutta, porque después existe la pasta al horno. Son dos tipos y después existe la pasta en brodo, los raviolis, que
que se preparan con el caldo, con la esencia de la carne, como los risotos, ¿no? El arroz llega de Oriente, pero pues aquí aprendemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos secretos de la cultura italiana es también ese, el gusto por la comida, el gusto por la bebida. Hay un libro maravilloso que te voy a recomendar, tú que eres un gran viajero y un hombre culto, que se titula Maledetti Italiani. Ese lo escribió y lo publicó en Milán un viejo amigo mío, periodista del Corriere della Sera, y resulta que él se limitó a pasar en reseña la enciclopedia británica, y la enciclopedia francesa. Y desentrañó todas las voces que tienen que ver con un italiano. Y resulta que en las enciclopedias del mundo, Italia tiene el predominio desde el punto de vista científico, filosófico, literario, artístico, cultural, político, económico. ¿Por qué? Porque Italia, tú me enseñas, Enrique, Italia fue el centro, el epicentro. ¿No acaso en Italia se difunde el cristianismo? ¿No acaso la Magna Grecia, Grecia, el imperio griego, se desarrolla y se consolida en la península itálica? No se consolida en Macedonia, no se consolida en el norte de África, sino en todo ese territorio maravilloso de Apulia, del Mar Jonio, de Sicilia, de Calabria, en fin, el territorio italiano. Entonces, Maledetti Italiani es un libro que te lo voy a regalar. Lo voy a recibir con mucho gusto. El momento estelar de la humanidad se vive 44 años antes de nuestra era, antes de que asesinaran a Julio César. Indudable. En la República Italiana es el momento más fascinante de la historia de la humanidad. Indudable. Para ratificar lo que estás diciendo, pero quiero que nos hables por qué ese poder de la mamma en Italia. Bueno, porque de Italia surge uno de los mitos fundacionales, el mito fundacional de Europa. El mito fundacional de Europa es muy sencillo, es el rapto, ¿sí? El famoso toro que después llega hasta la península ibérica, el rapto del toro. Entonces, Europa es una madre y el Mediterráneo es la madre de las culturas. No olvidemos que en el vecino oriente, en lo que es actualmente Irán, que era Persia, en la confluencia entre el Tigris y el Éufrates, en la media luna del norte de África, en la península itálica, en las penínsulas del Peloponeso, en lo que fue Grecia y sigue siendo Grecia, y después el Mediterráneo, que es el Mare Nostrum, así como el Caribe para nosotros. El Caribe es el símbolo, como el Mediterráneo, de la confluencia de los tres grandes cepos étnicos del planeta, los blancos, los negros y los indígenas de América, en donde se realiza verdaderamente el melting pot. No es en Nueva York, como presumen los gringos. El melting pot se realiza en el Caribe, y el Caribe es el alma de nuestros pueblos, porque recordemos que el hombre pudo emigrar por Bering, que el hombre pudo emigrar por el Océano Índico y llegó hasta la isla de Pascua, y en la isla de Pascua hubo migraciones hacia el Perú, pero toda la confluencia de las migraciones se consolidó, se radicó y se consolidó en la Amazonia, y es desde el Amazonas de donde brotan las migraciones que pueblan el continente hacia el norte y hacia el sur. Por eso nuestro continente es único, por eso yo me permití promover y meterle un gol al Ministerio de la Universidad y la Investigación Científica cuando en la reforma terrible, nefasta de 2011, yo fui uno de los promotores de la invención de los estudios panamericanos, porque yo creo que entre Alaska, la tierra, ¿cómo es el título de tu libro? Perdona, tan hermoso. De la tierra del hielo a la tierra del fuego. De la tierra del hielo a la tierra del fuego, los ríos profundos son los que nos unen. Todas las cosmogonías del mundo americano, de Canadá, de Terranova, de los Estados Unidos, como vamos a decirlo yo afectuosamente, de América Latina,
hasta Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, tenemos elementos de convergencia en nuestras cosmovisiones. Y eso me parece absolutamente maravilloso. Fabio, ¿qué momento, tenemos 2 minutos, qué momento está viviendo Italia actualmente? Es un momento muy complicado. Es un momento muy complicado porque no solo estamos en manos de un gobierno bastante complicado, bastante conflictivo, bastante criticable, sino que nosotros estamos en este momento, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pagando el dazio, es decir, los impuestos que nos imponen las guerras abiertas en este momento en el mundo. Por suerte parece ser que puede terminar el genocidio de Gaza, pero eso nos ha angustiado mucho en Italia, porque el pueblo italiano, aunque tenga en sus genes el fascismo, es un pueblo absolutamente solidario. Yo pienso que el sentido que haya su origen en la familia, no como concepto cristiano o católico, sino la familia como núcleo fundante, importante de una sociedad, está tan radicado en Italia que ese elemento se va amplificando, se va expandiendo y está en el alma de todos los italianos. La solidaridad frente a la injusticia que se vive en Italia, la solidaridad frente a la violencia. Italia en ese sentido es un país ejemplar en Europa, creo yo. Y eso me encanta de la cultura italiana. Fabio, 2, 3 factores que caractericen al italiano. ¿Cómo es el italiano? Bueno, aquí yo ya tengo la visión latina. Yo le aprendí al maestro García Márquez cuando escribió sus famosos reportajes desde Europa, el caso de Vilma Montesi, el caso del nuclear en Francia, su visita en los países de Europa del Este. Él fue un crítico radical de Europa y yo soy un crítico radical de Europa. Yo considero que la decadencia definitiva de Europa, y me parece muy bien que llegue el punto definitivo de la decadencia, está radicada en la violencia con la que los europeos impusieron el colonialismo en el mundo. Y yo creo que no ha habido un efecto más nefasto en la historia de la humanidad que el colonialismo. Los griegos y los romanos invadían y comerciaban los esclavos africanos porque los consideraban inferiores. Así hicieron con nosotros en América, así hicieron con India, con el Extremo Oriente, con el Medio Oriente, y el nivel de destrucción ha sido tan grande, ¿sí? Y los europeos siguen con esa visión eurocéntrica, considerándose el ombligo del mundo, porque nunca entendieron que Cosco en quechua significa ombligo del mundo, y nosotros somos el ombligo del mundo. Por eso yo considero que el continente americano en su conjunto, independientemente de las facciones políticas, los gobiernos, las tendencias ideológicas, lo que sea, el continente americano implica y representa el futuro de la humanidad. O sea que en el siglo XXI Europa está pagando lo que hizo 5 siglos atrás. Más, muchos más siglos, porque yo creo que la misma presencia de Marco Polo en el Extremo Oriente comportaba ya un espíritu colonizador, como fue la República de Venecia, la gran república marinera de los grandes comerciantes venecianos. Tenemos que seguir esta conversación con Fabio Rodríguez Amaya, nuestro hombre en Milán. Fabio es un bogotano con 50 años residiendo aquí, ha sido profesor de la Universidad de Bérgamo, autor de más de docenas de libros sobre literatura latinoamericana, dándole la importancia a los autores y a la temática latinoamericana. Sí, porque América Latina ya no interesa en Europa, nunca ha interesado, sino para lo que significa la economía extractiva. No nos consideran, no les interesamos, y eso me parece absolutamente ridículo, absurdo, porque nada como el diálogo, nada como el intercambio de los pensamientos, del modo de pensar para generar un mundo mejor. Nos vemos la próxima semana a esta hora. Enrique Córdoba con la cámara de Maripaz Pereira los invitan a un próximo programa, Colombia al Día, 35 años con ustedes al aire. Gracias
a Fabio Rodríguez por su hospitalidad aquí en Milán. Chao.